PSL Radio. Y ahora desde la distancia, pero bien acompañada porque ya tengo al otro lado a mi queridísima Marta Talavera. Marta, buenos días, ¿cómo estás? Buenas, Carolina, muy bien. Tú sabes que contigo yo siempre estoy bien. Bueno, tú sabes que a mí me gusta tenerte cerquita, pero no hay problema porque además tienes un set tan bien montadito que me encanta verte ahí con tu diamante. Así que nada, hoy... Tú sabes que siempre que puedo yo busco la oportunidad de ponerlo en algún sitio. Por cierto, de recordármelo. El lunes sí te voy a tener aquí, así que... Eso te iba a decir, que bueno, tú sabes que yo de vez en cuando me dejo caer. Oye, tendremos que aprovechar, Marta, el lunes para estar un ratito juntas, así que a ver si organizamos algo, ya lo hablaremos tú y yo. Venga. Oye, Marta, ¿aquí nos traes hoy? Cuéntanos. Pues mira, Carolina, yo creo que ayer no pasó inadvertido, que fue el Día de la Mujer, y yo creo que nosotras tres, es decir, tú, yo y nuestra invitada, Nagore García Sanz, con la que luego presentaremos, pues representamos fielmente ese tema que tenía este año, que estaba enfocado al liderazgo de las mujeres, hacia que fuéramos a un futuro más igualitario, ¿no? Pues bueno, creo que somos tres generaciones distintas de mujeres liderando proyectos propios y además vinculados a la comunicación. Y aunque hoy pues era el día después, realmente ese 8M son todos los días y me apetecía entonces tener la oportunidad de abordar esa clave fundamental de la comunicación en el empoderamiento de las mujeres, pero con Nagore. Pues vamos a darle paso, Marta. Háblame de ti. Comunicación psicoafectiva con Marta Talavera. Pues sí, Nagore García Sanz es periodista también, pero está más especializada en la comunicación y en la estrategia digital y va a ser nuestra invitada de hoy. Bienvenida, Nagore. Bueno, muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí para charlar un ratito con vosotras y con todos los que nos están escuchando. En cierta manera, cuando yo te planteaba este tema, pues bueno, nos ha venido en cierta forma muy bien el día de ayer, porque Nagore, como bien decía yo antes con Carolina, la comunicación se puede y se está convirtiendo en una herramienta fortalecedora de la voz de las mujeres. Efectivamente, la comunicación para mí es la mejor, ¿no? El mejor altavoz para poder empoderarnos, para conseguir esa visibilidad y poder al final cumplir sueños, ¿no? En mi caso, tampoco me apetece hablar de mí, pero en mi caso a mí me ha permitido, por ejemplo, esa visibilidad y el trabajar esa comunicación me ha permitido dar el salto yo he trabajado 18 años en administraciones públicas, en comunicación también, pero sí que tenía una espinita de poder emprender un proyecto propio, como comentabas, y recientemente, hace solo 5 meses, en plena pandemia, es cuando he dado ese salto, y en parte, por supuesto, por otras muchas razones, que también hay mucho trabajo detrás y demás, pero una de las razones que me ha permitido poder hacer esto es la visibilidad con la que me han surgido proyectos que me han permitido dar el salto. Entonces yo creo que el trabajar esa visibilidad y esa comunicación como forma de empoderar a la mujer, de conseguir confianza, el creer que puedes dar ese paso, que no ha sido fácil, no ha sido nada fácil, están ahí también, por supuesto, los miedos, pero al final, bueno, el ver precisamente a otras mujeres que lo han conseguido, que están también comunicando esas propuestas de valor, también te empodera a ti, te da esa seguridad y esa fuerza de decir, pues yo también, ¿no? Entonces, ahí estamos en esa fase de dar el salto que no está siendo muy gratificante, pero que no ha sido fácil el tomar la decisión, digamos. Comentabas, Nagore, que bueno, la idea no era hablar de ti, pero yo pienso que Háblame de ti, que en este espacio de comunicación psicoafectiva en PSL Radio va precisamente de eso, ¿no? Es decir, conocer al invitado, no solamente desde su trayectoria profesional, que es un poco la que avala que hayas vivido profesionalmente y también estés experimentando desde lo personal, cómo esa comunicación contribuye en el asesoramiento de quienes se acercan a ti
ti, a tu faceta profesional, pero que luego también has podido aplicar y estás viendo los resultados en lo personal relacionado con tu proyecto. Hablamos que no ha sido un camino fácil, pero también es cierto, Nagore, que en esto del emprendimiento no lo es para nadie. Efectivamente, pero yo no estaba acostumbrada porque al final yo he estado, como digo, 18 años con una estabilidad, ¿no? Con un salario, con tus pagas extras, entonces ha sido para mí un cambio brutal y ya mentalmente también cambiar de ese, digamos, de esa estabilidad a dar el salto. Ha sido un cambio importante. Sí que es verdad que yo empecé a trabajar hace 5 años mi propia marca, poquito a poquito, paso a paso. Hoy precisamente daba una clase a unos alumnos sobre esto de la marca personal y la identidad digital y les decía, no os engañéis, no es una cosa de la noche a la mañana, o en mi caso por lo menos ha sido un trabajo de hormiguita, pico y pala, poquito a poquito. Entonces, yo empecé, como digo, hace 5 años, poco a poco, porque, bueno, en la administración pública yo estaba a gusto, me gustaba mi trabajo, pero sí que había algo dentro de mí que me apetecía también comunicar a mi manera. Al final, la administración pública pues te hace tratar los temas que hay que tratar, evidentemente, en un estilo, en un tono. Y yo sí que tenía ganas de comunicar a mi manera, elegir los temas que a mí me gustaba, entrevistar a quien a mí me apeteciese, y al final, bueno, pues empecé de esa manera, poco a poco, sin ningún tipo de pretensión más allá de hacer otras acciones que también me sacara a mi trayectoria profesional. Y empecé así. Es interesante muchas de las cosas que nos estás planteando, Nagore, porque hablamos de sentirnos libres, ¿no? De tener esos sueños que a veces no tienen por qué llevarnos a castillos en el aire ni cuestiones muy de riqueza, sino que a lo mejor es simplemente pues algo, una meta que a ti te apetecía alcanzar, explorar y que por distintas razones, pues a lo mejor no te habías atrevido a ejecutar, y que es un poco también lo que venimos queriendo reforzar hoy con este espacio del empoderamiento de la mujer a través de la comunicación, que hacernos visibles pues también tiene que ver con esa autorrealización del ¿y por qué no? Es evidente y no vamos a engañar, y me parece muy bonito también ese mensaje que hoy has trasladado a tus alumnos, ¿no? De decir, no te voy a decir que no luches por ellos, pero no nos engañemos, esto no es espontáneo, y con independencia de cuál sea tu género también va a implicar que seas constante y que trabajes en ese mensaje, que eso es ahí también donde tú tienes ese valor añadido, porque hablamos de una comunicación con estrategia, hablamos de una comunicación que tenga una táctica, que sepamos cómo la vamos a aplicar y qué queremos conseguir con ella. ¿Cómo nos podrías explicar un poquito en qué consiste ese matiz de realizar una comunicación estratégica? Al final, lo que hoy, por ejemplo, también compartía, ¿no? con los alumnos, se trata de que toda la estrategia comunicativa tenga un objetivo. En este caso, cuando desarrollamos esta marca personal, mostremos que es no solo que somos, porque al final a la gente sí, pero tampoco le interesa quién eres tú, o más allá de quién eres, qué aportas, a través de qué y en qué beneficias, ¿no? a tus clientes o con tu proyecto, no tiene por qué ser clientes directamente. Entonces, al final es esa propuesta de valor que es tan difícil desarrollar y cuesta llegar, y hoy con los alumnos precisamente hablamos, no es una cosa de me levanto y esta es mi propuesta de valor, es al final trabajar mucho eso, no solo quién soy, porque lo que les decía, que yo sea periodista, al mundo sí, pero al final en LinkedIn habrá miles de periodistas, más que soy un periodista y llevo 20 años trabajando en la comunicación. Sí, pero al final no aporta tanto. Lo que aporta es realmente a quién ayudo, a través de qué y qué beneficio le puedo aportar a mis clientes, en este caso, si estuviera en administración pública, a la ciudadanía, ¿no? Y es cómo podemos diseñar toda esa estrategia con esa propuesta de valor clara, que como digo, y hoy en el ejercicio que hacíamos con los alumnos precisamente, quedaba de manifiesto que no es una tarea sencilla, pero al final yo creo que la estrategia comunicativa debe ir en esa línea, en esa
propuesta de valores. Ese sería, yo creo, el centro de todo. Nos nombras a tus alumnos, Nagore, entiendo que en esas clases donde impartes, pues hay tanto chicos como chicas y que para ellas, pues que su profesora no solamente sea alguien que les da un conocimiento teórico, sino que esté también llevando a la práctica muchas de las cuestiones que les intenta trasladar dentro de las aulas, pues se termina convirtiendo en un referente pues más de anclaje, ¿no? De decir, esto al final es real, es posible y si en un momento dado a mí me entran esas dudas o tengo esas ciertas creencias de las que antes habíamos mencionado, pues también tenemos a alguien que puede engancharnos y decir, bueno, pues ella lo cambió todo cuando podía tener pues esa comodidad, esa tranquilidad, más responsabilidades que yo en ese momento, pues teniendo ellas ahora mismo siendo más jóvenes posiblemente. Y es interesante que empecemos a visibilizar todas esas mujeres, todas esas figuras que sí lo están haciendo, que sí lo han logrado y que terminan siendo de inspiración, son influyentes. Sí, totalmente. Al final yo lo suelo comentar mucho, para mí era mucho más cómodo en cuanto a comodidad mi vida anterior. Yo trabajaba de 8 a 3 al lado de casa, administración pública, por comodidad, si hablamos desde el punto de vista de comodidad, era mucho más cómodo. Si hablamos de satisfacción personal, pues para mí ahora sí que tengo otra satisfacción personal, estoy cumpliendo sueños, ¿no? Más que cumplir sueños, o por lo menos en el camino de esa construcción, porque como digo, he empezado hace solo 5 meses, aunque empecé a trabajar mi marca hace 5 años. Por lo cual, no sé si referente, pero sí por lo menos que les pueda hacer un clic, igual que a mí otras personas me lo hicieron, o te pueda inspirar a, bueno, pues igual yo también puedo hacer algo así, si de verdad lo siento, que igual alguien en la administración pública está contentísima y no tiene por qué ser esta vía, es una opción y es la que a mí me salía de dentro y tenía esa necesidad, pero bueno, que también existe esa posibilidad de poder intentarlo, ¿no? En este caso también podemos hacer el matiz, Nagore, de que cuando hablamos de visibilizar, pues a través, por ejemplo, de la comunicación digital, de la que tú pues también gestionas, también podemos estar hablando de comunicar a los demás, pues hobbies o cosas que a nosotros nos gustan y que tenemos un cierto interés y que a lo mejor profesionalmente no tienen nada que ver con lo que nosotros realizamos y ponen ese valor también ahora en que tenemos cosas importantes que decir. Es esa voz que tenemos que quitarle miedo a decir, bueno, pues esto a lo mejor es una chorrada o esto no le interesa a nadie. Pues quizás si haya alguien que esté muy pendiente, sea un hombre o una mujer, de que eso que tienes que comunicar y la manera en la que lo haces, pues le aporta a su vida y a su día a día. Sí, al final es romper, ¿no? Esas creencias limitantes que digo, ¿esto para qué? Si no le igual hay alguien que de verdad le estás aportando, ya sea con algo profesional o algo personal, pero sí que muchas veces somos nosotras nuestras propias, ¿no? Enemigas y esto tal, o lo he dicho mal, o nos juzgamos a nosotras mismas y sí que igual en un momento dado estás aportando valor, estás ayudando a otra persona y por supuesto ya sea en el plano personal o profesional, comunicando, ya sea digitalmente o ya sea offline, ¿no? En cualquier momento puedes inspirar o ayudar hasta, ¿no? En la parada de autobús de tu hija. Cuando hablamos de comunicación, no solo, por supuesto, el mayor altavoz hoy en día sí son las plataformas digitales e incluso los medios de comunicación, pero todo comunica, ¿no? Todo lo que compartimos, pero también cómo actuamos, cómo nos relacionamos con el resto, y eso también es marca. Aunque no se vea en las redes, todo forma parte de esa marca, ¿no?
Eso también me apetecía tratarlo contigo, Nagore, porque cuando hablamos de comunicación estratégica parece que de entrada lo que se nos viene a la cabeza es ese incremento, ese crecimiento relacionado directamente con las ventas y es cierto que también hay muchas otras características que van a probabilizar que esa venta se produzca, pero más a largo plazo, que está identificado con la confianza, la honestidad, tu propia personalidad, que eso se va transmitiendo poco a poco y que nos lleva un poquito más de tiempo y de constancia. Y que creo que esa tampoco debemos despreciarla y que ahí es donde también tenemos que ser cuidadosos en cuál es la imagen, en cuál es el enfoque que le queremos dar a esa estrategia y que probablemente esté más enfocada a esa comunicación psicoafectiva, del conectar con quien te está leyendo. Efectivamente, yo no entiendo las redes sociales solo para como venta, sino para influir en un futuro, como tú dices, en los procesos de venta. Es decir, al final, si yo comunico, por ejemplo, en Instagram, puede servir para humanizar la marca. No por eso me van a comprar. Yo no estoy publicando, por ejemplo, en Instagram para venta directa. Para eso igual hay otro tipo de estrategias. Pero voy publicando, ¿no?, contenido con el que, como tú dices, pues voy posicionando mi marca, ya sea para humanizar la marca, para visibilidad propiamente o para ir consiguiendo, ¿no?, autoridad. Si publico, por ejemplo, en el artículo como del Economista o en el de Recursos Humanos Digital, como publiqué el de comunicación para empoderar a la mujer, que de ahí, por ejemplo, me conectaste, encontraste ese. Entonces, al final, no es tanto para venta pura, yo no las entiendo así, sino es una estrategia a largo plazo para, como tú decías, ¿no?, para ir mostrando quién eres, qué valores tienes, cómo comunicas, a qué das valor, a qué no, humanizar de alguna manera la marca, y con eso pues vas consiguiendo esa credibilidad, esa confianza, esa autoridad, pero poco a poco. Como decía antes, no es una cosa de la noche a la mañana, o por lo menos en mi caso está siendo un proceso, ¿no?, de influir en procesos de venta para que un día te llamen de una escuela de negocios o tú hagas una acción y te empiecen a investigar y sepan cómo, pero no tanto para venta directa. Has hablado ahora de valores y dentro de tu marca uno de ellos es ese impacto a la sociedad a través de esa estrategia de comunicación. Es en cierta manera pues también creerte ese propio brillo que tú tienes que aportar, de ahí que Carolina antes hablara de mi diamante, ¿no? Es decir, todo empieza en uno mismo y sobre todo, como comentábamos antes también, Nagore, no solamente pasa por creértelo, sino por atreverte a hacerlo. En el fondo requiere que pasemos a la acción. Eso es el paso que más me ha costado, porque date cuenta, al final 18 años y sí que un impacto en la sociedad. Yo sobre todo además estoy enfocada como he trabajado en administración pública, cara a los valores que comentabas, sí que trabajo sobre todo con marcas, ¿no?, que tengan esos valores sociales, o por ejemplo ahora estoy diseñando un curso para profesionales del área social, sobre todo trabajadores sociales, pedagogos. También trabajo para otras empresas, ¿no?, para ese impacto social en ese sentido. El dar el paso, como comentabas, sí que ha sido complicado, pero bueno, hay que también romper esas creencias limitantes, sobre todo rodearte de personas que apoyen tu decisión. En mi caso, por lo menos, sí que ha sido también básico, ¿no?, el contar con apoyo, porque si no hubiera sido más complicado al final tomar una decisión de estas características cuando tienes un salario fijo y una familia, y es complicado. Pero bueno, contar con apoyos, el también tener ayuda profesional, más también tener una red y red también, por supuesto, familiar. También todo eso ayuda a la hora de tomar una decisión como la que he tomado, sí.
En esta red cabemos todos, pero sí es cierto, Nagore, que cuando vamos a emprender proyectos, el encontrarnos con otras mujeres que están liderando sus propios proyectos, pues parece que nos terminan de arropar porque pueden entender más fácilmente en qué punto nos encontramos y aprender de cómo lo resolvieron o qué cosas no volverían a hacer si volviera a suceder. Y yo entiendo que es un poco también el encaje que quería darle el pasado 8 de marzo de este año, invitándonos a que siguiéramos liderando nuestras vidas y nuestros proyectos, y que está muy ligado, entiendo yo también, con la sororidad, el hecho de que nos veamos como un equipo, como un tándem y no tanto simplemente como un colectivo. Sí, por supuesto. A mí, por ejemplo, estas comunidades o estas, en concreto comunidades concretas, pero también con personas en la red de contactos que tengo, es las que me han dado el empujón también, aunque por supuesto lo que te digo, tenía una red también, pero son las que me han animado. Yo participo en muchas comunidades de mujeres, en una en concreto, por ejemplo, aquí en San Sebastián, en Aspegui, en Fenworking, extraordinarias, participo en muchas, y al final el escuchar a otras mujeres, por eso lo que comentábamos de la comunicación, la importancia que tiene y la visibilidad, y todo lo que compartían en esas sesiones, a mí, ¿no? Cuando vino Gemma Filoli, empezó a decir que pues todo eso sí que te remueve cuando tú estás ahí en la administración pública y dices, pues, por supuesto, todo lo que el ecosistema de mujeres emprendedoras y las comunidades están haciendo, para mí sí que ha sido, en mi caso, importante. Me han dado ese impulso y me han ayudado a ver otra realidad, que a veces te metes en tu trabajo y son las que me han abierto un poco la mente de que se pueden hacer otras cosas, y son las que me han dado ese empujón. Uno de los enfoques que a mí me gustó mucho cuando descubrí ese artículo que habías escrito relacionado a cómo veías que la comunicación iba a ser clave o estaba siendo clave en el empoderamiento de las mujeres, me llevó a pensar también, Nagore, cómo de pronto muchas de esas cualidades que pueden ser un poco más genuinamente femeninas, como puede ser esa comunicación, que por norma general pues somos más propensas a esa comunicación, o relacionado, por ejemplo, con las emociones, para enfocarlos en este espacio de comunicación psicoafectiva, pues el tener más empatía quizás, o conectar más fácilmente, que en algún momento pudo haber sido utilizado como una debilidad, empleado con estrategia, realmente se puede llegar a convertir en un aliado y ser esa herramienta persuasiva que estamos buscando, ya no solamente en este caso, como bien planteas, pues si tenemos proyectos personales, sino si trabajamos para otra persona, pues hacer que esos proyectos crezcan y que incluso a lo mejor nuestros equipos estén más motivados y les guste trabajar con nosotros. Totalmente, esa comunicación psicoafectiva, como comentabas, sí que yo creo que ayuda, ¿no? Esa comunicación empática a la hora de sobre todo, en gestionar equipos. En ese sentido, sí que es verdad que aunque las mujeres sí que tenemos esa, como dices, ¿no? Esa comunicación más psicoafectiva, sí que nos cuesta más, yo creo, mostrarnos al público, ya sea por la educación que hemos recibido, hablo en general, por supuesto que ¿no? Al final frases como, ¿no? Calladita estás más guapa, el síndrome de la impostora, ¿no? Todo eso, esas creencias limitantes sí que hacen, a pesar de que tengamos esos otros valores que son fortalezas, como dices, a la hora de liderar equipos, pero sí que nos cuesta más, y por eso yo creo que poco a poco, y ahí lo que escribí en el artículo, sí que vamos mostrando, y cada vez aparecemos más en medios de comunicación, en eventos, pero yo creo que sí que ha costado, ¿no? Visibilizar eso por la cultura o la educación, como digo, que hemos recibido, a pesar de que sea una fortaleza, como tú bien dices. Esto mismo que planteas tú, Nagore, era lo que yo visibilizaba ayer en mis redes relacionadas con el Día de la Mujer. Hay un espacio de Estrella Montolío, ella es lingüista y participaba en estos espacios conocidos de BBVA de Aprendemos Juntos, donde en su intervención final precisamente hablaba de esto, cómo las mujeres, a pesar de afortunadamente todo el terreno que ya hemos adquirido, pues seguimos teniendo mensajes
que son tenidos menos en cuenta o nosotras mismas infravaloramos cuando tenemos que defenderlos en determinados espacios porque nos sigue faltando esa confianza. Y bueno, es interesante, ya que lo hilamos con la visibilidad, de no solamente empoderarnos desde lo que sí, sino seguir haciendo visible donde seguimos teniendo, entre comillas, talones de Aquiles para saber realmente a qué hay que tratar de resolver para darle solución, pero bueno, también entender que muchas veces ese cambio de mentalidad parte de nosotras mismas, es una comunicación con nosotras. Totalmente, pero sí que influye lo que comentabas, ¿no? El otro día precisamente Laia Arcones, que también trabaja mucho el tema de la visibilidad de la mujer y estrategias para hacernos más visibles, daba datos también de un estudio que ahora no recuerdo de qué observatorio de la mujer y el emprendimiento que creo que era, no sé exactamente la fuente, y hablaba de eso, que a la hora de en reuniones, en reuniones de negocios, normalmente las opiniones de las mujeres eran no se tomaban tan en cuenta, ¿no? Y había porcentajes que ahora no recuerdo la cifra, ¿no? Y es verdad que, aunque sí, es verdad que es un proceso de autoconfianza de nosotras mismas, ¿no? Salir de ese síndrome de la impostora y de decir, no, estoy aquí, esta es mi propuesta y me tenéis que escuchar, ¿no? Pero sí que los datos dicen eso, aunque hemos avanzado mucho, normalmente en entornos corporativos pasa eso y sigue pasando a pesar de los avances, ¿no? Bueno, Nagore, muchísimas gracias por ayudarnos y reforzar a otras mujeres. Muchas gracias a vosotros por la invitación, encantada de haber estado aquí charlando contigo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chao. Chao. Pues Carolina, yo creo que a pesar de que el día fue ayer, yo no podía dejar la oportunidad de estar hoy aquí contigo y de tener esta charla pues sobre comunicación y empoderamiento de las mujeres con Nagore. Por supuesto, Marta, ¿cómo iba a ser? Es que no podía ser de otra manera, ¿verdad? Ayer un día muy, muy importante para todas nosotras, que debe ser todos los días. Yo he hecho ese reclamo desde ayer. Yo creo que realmente lo es, lo único que se hace es pues poner un poco más la importancia y bueno, pues precisamente como yo me sumo a tu planteamiento, pues hoy día 9 lo alargábamos, teníamos la resaca todavía. Marta, te veo el lunes, si no te veo Nos antes, vemos. que nunca se sabe. Un abrazo enorme, cuídate. Besitos, buen día, Carol. Bueno, pues ahí teníamos a Marta Talavera, asesoría de comunicación. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa para la publicidad y volvemos enseguida.